Padre, en esta tarde te damos gracias porque estamos como familia, como iglesia, congregados para exaltarte, para darte gracias por tu poder, por tu amor, por tu bondad. Y también, Señor, para disponer nuestro corazón a fin de que tu palabra, que es poderosa, haga su obra en todos los aquí presentes. Ilumina nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la comprensión de tu palabra y que podamos, Señor, por fe, aplicar y obedecer lo que tú tienes para nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén, Padre. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor. Y lo hacemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Ahí lo dejamos. Ahí dejamos abierta esta carta. Continúo, mis hermanos, hablando sobre el Evangelio, sobre las buenas nuevas de salvación. Y vamos a explicar ya más en detalle estos aspectos en cuanto a el tema que vamos a ver hoy. La necesidad de nacer de nuevo. El título de este mensaje es: Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Hemos visto en domingos pasados que la respuesta de Dios al principal problema del hombre, que es su corazón, que ha sido contaminado por el pecado, la única respuesta de Dios y su única solución, escuche bien, no es más religión, es su evangelio. Amén. Su evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Evangelio, las buenas noticias de Dios. Y antes de entrar de lleno en materia, porque hablaré sobre la necesidad de nacer de nuevo, tenemos que entender por qué, mis hermanos. Bueno, porque el problema de la gente no es falta de recursos, no es mayor educación, no es un mejor ambiente, no es más distracciones, más diversiones, más... Hermanos, lo que necesita la gente en primer lugar para verdaderamente vivir en plenitud, cuál es el plan de Dios, es que la gente nazca de nuevo, espiritualmente hablando, y a eso se le llama, a esta doctrina se le llama en la Biblia el nuevo nacimiento, volver a nacer. Y quizás lo que nos ha pasado a muchas iglesias, les voy a comentar algo, las iglesias hoy están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, sorpréndase. Yo nunca me imaginé esta situación, pero creo que estamos llegando a ese punto, hermanos, en que la realidad de muchas iglesias están compuestas por gente que nunca se ha convertido auténticamente a Cristo. Y es como pretender, he puesto ese ejemplo, usted quizás tiene en su casa o alguna vez ha tenido una plantita, pero de plástico, ¿verdad?, de imitación, que no es natural, pero son muy bonitas. ¿Quién no tiene una planta de esa categoría, verdad? No necesita regarla, no necesita podarla, no necesita ponerle abono, nada, ahí está la plantita. Lo único que tiene que hacer es limpiarla, quitar el polvo y tantar, ¿verdad? Y hay plantas que parecen naturales, parecen naturales. Y así hay mucha gente el día de hoy que parecen cristianos, ¿verdad? Parecen, pero simple y sencillamente usted puede ponerle esa plantita de utilería agua y ponerle al sol y nunca, escuche bien, nunca va a dar fruto. Le puede poner cera y líquido y que brille y todo el asunto, ¿verdad? Pero nunca dará fruto. La sacará al sol y la podará y le pondrá por ahí X químicos, ¿verdad? Para que simple y sencillamente no. Y le hablará muy bonito, ¿verdad? Porque dicen que hay que hablarles bonito a las plantas, ¿no? Para que florezcan, etcétera. Le cantará a usted las canciones que quiera, no va a poder dar fruto. ¿Cuál es el problema? Más agua, tierra, abono,
podarla, sacarla al sol, llevarla a un invernadero. No, hermanos, no es el ambiente ni esos elementos. El asunto es solamente uno, no tiene vida. Tan, tan. Y a veces así pasa en las iglesias, intentamos motivar, y exhortar, animar y hacer mil cosas en las iglesias para que la gente produzca fruto, cuando ese no es el asunto es mucha gente no da fruto porque no tienen vida, nada más, eso es todo, no hay vida. Son cristianos de utilería sin pretender ofender a nadie, no han nacido de nuevo, no hay vida, punto. Por más que le queramos motivar y ama a Dios, deleítate en Dios, sigue sus caminos, sigue su palabra, cambia tu vida, pues no hay vida. No hay poder espiritual. No se ha sembrado la semilla de la palabra de Dios, la cual da vida y permanece para siempre. Por eso el problema de la gente es su corazón, el cual no ha sido transformado por el poder del Evangelio. No quieren por eso comprometerse con Cristo. Por eso vemos a mucha gente inconstante, infiel, sin compromiso. ¿Cuál es el problema? Pues la realidad, mis hermanos. Usted les podrá regalar una Biblia nueva con canto dorado y las últimas alabanzas de moda y para que se avive. No necesita avivamiento, necesita vida. Nada más. No tiene que estarle, ándale, vámonos a la iglesia, ándale, ponte a leer tu Biblia, ándale, ponte a orar, ya deja el mundo, ya deja el pecado. Pues no, hermanos, porque no tiene vida y no lo va a querer entender. Ese es el meollo del asunto. Ya deja de tomar, ya deja de fumar, ya deja de estar en las apuestas, ya deja de ver pornografía, ya deja de andar con chismes. ¿Cuál es el problema? El problema es de naturaleza. Su naturaleza no ha cambiado. Por eso. Y este es el asunto, mis hermanos. Antes de entrar a la buena noticia, tenemos que ver la mala noticia. De que mucha gente en las iglesias vive una vida de simulación. Parece que son, pero no son. Como los fariseos. Vamos a hablar un poquito acerca de este fariseo llamado Nicodemo. Y si a alguien confrontó Jesús, mis hermanos, fue a la élite religiosa de su época, los escribas y los fariseos, porque tenían apariencia de piedad, pero por dentro había corrupción completa. Ahora, ¿cómo le hizo Jesús? Bueno, pues Jesús conocía los corazones de todas las personas, y ahorita vamos a este punto, pero déjeme ahora decirle con los siguientes textos. Mire, ¿por qué hay tantos celos, envidia, adicciones, patrones de pensamiento nocivos, vacío en el alma? El asunto es el corazón. Es el corazón, nada más. No tenemos que comenzar con cambiar el ambiente, renovar el ambiente, cambiar esto. Lo que se tiene que cambiar de raíz es el corazón. Nosotros tratamos los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Busque por favor en Gálatas, y aquí van los síntomas. Y normalmente vamos a la parte externa y fallamos. ¿Por qué? Porque no vamos a la parte interna, que es la raíz. Dice Jesús, el buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, punto. Pero el árbol malo da malos frutos. Ahora aquí Pablo le llama en Gálatas 5 a esos frutos podridos, en Gálatas 5, versículo 19, Pablo le llama las obras de la carne. ¿Las qué? Obras. ¿De qué? De la carne. A ver, vamos hermanos. Lo que vamos a ver a continuación no es la raíz, son los síntomas. Lo que vamos a ver a continuación no es la raíz. Vamos a ver frutos, pero equivocados. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, la raíz es la carne, el corazón duro. Y dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, Pablo no da un listado completo. O sea, ya ni le siguió. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que
Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es esto? Síntomas. Síntomas. ¿Y cuál es la raíz? La carne. O sea, la naturaleza carnal, el corazón duro. Esa es la raíz, hermanos. Lo demás, entonces le decimos a una persona, pues sí, ya deja de tomar. Pues puede hacer un juramento o puede ir a un grupo de autoayuda y dejar de tomar, pero sigue teniendo, por ejemplo, un carácter iracundo. O sea, cambió algunas cosas externas, pero su naturaleza sigue teniendo esa tendencia, esa inclinación a lo malo. En cambio, cuando contrasta esto, dice en el Gálatas 5:22, más el fruto, ahí está el contraste, pero el fruto ¿de quién? Ahí está la raíz. ¿Quién es la raíz? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es su fruto? El fruto de él, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí está el fruto, las evidencias. Pero la raíz es el Espíritu Santo de Dios. Así es que, mis hermanos, entonces, si queremos cambiar esas cosas con las que estamos luchando y batallando y que nos vencen y nos proponemos y hacemos votos de año nuevo y terminando el mes de enero ya volvimos a caer, etcétera, etcétera, es que estamos con los síntomas. Tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es el nuevo nacimiento. Ahora sí, 1 Juan 2:29. ¿Qué es el nuevo nacimiento? La respuesta de Dios no es que usted haga votos. No es que usted diga, Dios, yo te juro ahora sí que voy a cambiar. No, porque es la carne. La carne va contra los deseos de Dios, punto. Y 1 Juan nos habla del que es nacido de Dios. Y aquí está la respuesta, mis hermanos. Ahora, ¿qué cosas, verdad? Que tengamos que predicarle el evangelio a los evangélicos. Pero así es, porque muchos evangélicos son evangélicos no nacidos de nuevo, como un día les dije, son cristianos inconversos. Válgame la expresión. Bueno, 1 Juan 2:29 dice aquí la escritura, si sabéis que Cristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él, de Cristo o de Dios. 1 Juan 3:9, estamos ahí. 1 Juan 3:9, ¿qué dice? Todo aquel que es, no dice religioso, no. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Es nacido de Dios. ¡Qué claridad, hermanos! Aquel que es nacido de Dios no dice que no peque, dice no practica. No practica. O sea, ya no es un hábito el pecado en un creyente. ¿Llegamos a pecar? Sí, por supuesto. Pero ya no como un hábito, ya no es la constante de nuestra vida. Ya no nos deleitamos en el pecado. Todo aquel que dice no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y es la semilla de su palabra. Cuando usted cree la palabra de Cristo y se siembra en su corazón, y usted se rinde a Cristo, se arrepiente de sus pecados, usted es nacido de Dios y ya tiene la simiente de Dios, o sea, la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza es la que le va a dar nuevos deseos, una nueva inclinación y le va a dar la capacidad de agradar a Dios. Entonces sí, ahí está la gran diferencia. 1 Juan 4:7. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vaya, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego entonces, si yo no amo, es porque no conozco a Dios. Así tenga yo las toneladas de conocimiento bíblico, si no amo, no conozco a Dios. ¿Podrá usted saber hebreo y griego y arameo, el idioma en que fue escrita la Biblia, pero si usted no ha nacido de Dios, no conoce a Dios y no puede amar por eso? Por eso usted dice, odio a la gente, me cae mal la gente, no aguanto a mi esposa, no aguanto a mi esposo, son un estorbo los demás. ¿Qué pasa? El que no ama no conoce a Dios.
no es tanto su esposo, no es tanto su esposa, no es tanto los hijos, es que en usted no ha habido ese toque de Cristo tocando su corazón para transformarlo con su gracia. Porque el que ama conoce a Dios porque es nacido de Dios. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿por qué habla de vencer al mundo? Porque el mundo, hermanos, tiene los antivalores. Porque el mundo siempre va a ir contra la palabra de Dios. Porque el mundo siempre va a estar contra Dios. Porque el mundo siempre va a querer desviar a Dios, a los creyentes de Dios. Perdón. Porque el mundo siempre va a querer apartarnos de nuestra confianza en el Señor. Hay una lucha contra el mundo. Tentaciones, distracciones, ocupaciones. Nos absorben el mundo para que los cristianos no estemos bien en la voluntad de Dios. Pero el que es nacido de Dios, dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, yo no sé si usted sabía eso, no sé si ya se había dado cuenta de eso, que el mundo le está a usted atacando de muchas formas, para que usted dude de Dios, para que usted se aparte de la Biblia, para que usted ahora practique todas las depravaciones que el mundo tiene, ¿verdad? Y que el mundo las aplaude, ¿verdad? Ahora el mundo aplaude todo lo que es contrario a Dios. Y hay de aquel que diga algo que esté contrario a la opinión del mundo, se le van como jauría. Así es. Así están las cosas hoy por hoy, mis hermanos. Entonces, el creyente, si es nacido de Dios, pues tiene la victoria. Y 1 Juan 5:18 dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso tenemos la certeza de que un creyente que es nacido de Dios, Satanás no puede tocarlo, Satanás no puede poseerlo, ¿verdad? Por eso no hay exorcismos a cristianos. Esa es una aberración y una doctrina torcida. Sí puede haber posesiones demoníacas, de acuerdo, pero es para con los inconversos. Es la gente sin Cristo. A ellos sí, les hacen sus trabajitos de brujería, sus trabajos de ocultismo, y a ellos sí les perjudica porque están sin la protección de Cristo. Pero aquel que es nacido de Cristo, es el maligno, no le toca. Porque Cristo nos habita y nos guarda. Amén. Entonces, esa es la confianza que tenemos, porque hemos nacido de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí están solamente estos unos cuantos textos que nos hablan de que el nuevo nacimiento de Dios es lo único que puede cambiar interna y radicalmente a las personas. Todo lo demás, mis hermanos, es externo y temporal. Hay grupos de apoyo, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, drogadictos anónimos, grupos de autoayuda, y tienen cosas buenas. No podemos decir que todo es malo, no, hay cosas interesantes y cosas buenas, está bien, pero son cambios cosméticos, externos, temporales, nada más, porque esos grupos o esos movimientos, ¿verdad?, no llegan al corazón. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar el corazón es el Espíritu Santo. Hermanos, no hemos comprendido quizás a veces la profundidad del corazón humano. ¿Cómo es el corazón? Ahora, Efesios 2, del 1 al 3. Estamos en esta radiografía, en este diagnóstico, como cuando vamos al doctor, ¿verdad? A ver, y el doctor nos dice, a ver, dígame sus síntomas. Y el doctor va escuchando, y una vez que nos dice, ok, ya conozco sus síntomas, ahora vayas a tomar una radiografía, etcétera. Ahora, y venimos a ver, doctor, ¿cuál es mi problema? Bueno, Efesios 2 nos dice aquí, está hablando el apóstol Pablo y dice, Dios os dio ¿qué? Vida, no dice os dio religión, os dio vida, no solamente la vida física, sino vida espiritual. Dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ahí está, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche bien, el mundo tiene una corriente y quien la está orquestando y dirigiendo es el mismo Satanás. Aunque el mundo lo aplaude y el mundo haga lo que sea, quien está detrás de este escenario es Satanás. Ok, dice aquí, esta corriente.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, no hay persona que quede exenta de esta situación. Todo ser humano ha pecado. Todo ser humano tiene esa naturaleza caída. Todos padecemos de este mal. Dice, pero vivimos los cristianos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ahí está, la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del ser humano. El ser humano no necesita más religión. El ser humano necesita la vida de Dios. Ahora, la buena noticia, verso 4. Pero Dios, gracias a Dios por esta frase. Pero Dios, ¿qué? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, como mis hermanos, muertos en pecados, nos dio, ahí está otra vez, vida. No dice nos dio religión, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya estamos entrando entonces al asunto de la solución. Pero otra cosa, hermanos, ¿cómo es el corazón del hombre? Jeremías 17:9. Ahora, hay gente que en un momento dado dice, bueno, yo tengo estas luchas, tengo este pecado secreto, tengo estas cosas ocultas que nadie sabe, situaciones con las que estoy luchando. ¿Cuál es la raíz? Vamos a Jeremías 17:9. Otra vez, la raíz es no los demás, sino uno mismo. Jeremías 17:9. ¿Qué dice aquí del corazón, mis hermanos? ¿Qué? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce cómo es el corazón? Solamente Dios. Pero ya aquí el diagnóstico es, nuestro corazoncito es más perverso que nada. Nuestro corazoncito es más duro que el mármol. Es más duro que un meteorito. Así es el corazón. Por eso el ser humano es rebelde. Por eso usted es bien orgulloso, bien altivo. Nunca da su brazo a torcer. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio su brazo a torcer? Discúlpeme esa expresión. ¿Sabe lo que significa, verdad? ¿O no? ¿O se lo explico? Dar su brazo a torcer significa, reconozco, me equivoqué. Reconozco, fallé, pequé, te ofendí. Discúlpame. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo eso a su esposo? A su esposa. A tus papás. ¿Verdad? ¿Por qué? Es que usted no los conoce. No necesito conocerlos. ¿Cómo es tu corazón? Duro. Duro. Y engañoso. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Todos los que están, mira, están mal. Todos. Yo estoy bien. Engañoso es tu corazón. Y perverso además. Así es que, ¿quieres solucionar sus conflictos? Deje de estar echando la culpa a los demás. Y mire su corazón. Pero lleve su corazón a Cristo. Porque si lo mira se va a deprimir. Entonces llévelo a Cristo. Hermanos, no se trata de combatir los síntomas. Tenemos que ir a la raíz. Alguien que diga, es que me sigue atrayendo esto y aquí y allá. Ok, vamos a tu naturaleza. Juan 2:23. Y aquí entramos a este asunto. ¿Cómo es posible que a veces gente que asiste a las iglesias y tiene muchos años no cambia? Yo he conocido un buen de gente en las iglesias que, hermanos, no cambian ni tienen años. Y yo digo, Señor, qué barbaridad. Juan 2:23. Y aquí vamos a ver algo muy interesante antes de entrar al capítulo 3. Juan 2:23. Dice aquí, estando en Jerusalén, o sea Jesús en Jerusalén, en la fiesta judía de la Pascua, observe, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos.
porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vaya, hermanos. Ahora, aquí nos encontramos, antes de entrar ya de lleno al capítulo 3, con este contexto en donde dice la Escritura que Jesús estaba haciendo señales, milagros, maravillas. Y por eso mucha gente, entre comillas, creyó. A ver, ¿cómo está eso? ¿No dice que creyeron? Hay que entender bien el contexto. Jesús estaba haciendo cantidad de milagros, la gente se sorprendía, ¿verdad? Nadie ha hecho tales cosas. Oye, ¿no será él el Mesías? Ve los milagros y las maravillas que está haciendo y muchos creyeron. Ahora, verso 23. Pero Jesús mismo que no se fiaba de ellos. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay dos tipos de fe. La fe intelectual, una fe mental solamente, pero no es la fe salvadora. Dijeron, wow, los milagros de Jesús. Sí, Él es el enviado de Dios, pero Jesús dice, yo no me fío de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que motivaba la fe de esa gente eran los milagros y las maravillas. Pero Jesús nos dice aquí que Él conocía bien a todos. Esos judíos eran crédulos, no auténticos creyentes. Su fe era una fe superficial, poco sincera, pero no era una fe salvadora. Jesús no creía en ellos, porque una creencia de vista o una creencia intelectual no reconoce su necesidad de perdón de pecados y no reconoce su necesidad de un único y suficiente Salvador. Recuerde lo que dice Santiago, los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. Entonces hay mucha gente hoy por hoy en las iglesias que las abarrotan por los milagros que están viendo ahí. Y van por su milagro, porque ahí les dicen venga por su milagro, aquí le sanamos, aquí le arreglamos su situación de finanzas, aquí le arreglamos sus conflictos amorosos, venga por su milagro. Y la gente viene por su milagro, y la gente tiene una fe intelectual de milagros, pero no es una fe salvadora. Y los pueden tumbar, y los pueden hacer que se estremezcan, y hagan todo tipo de manifestaciones, pero no son salvos. Jesús no se fía de esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque Él conoce la autenticidad de nuestro corazón, mis hermanos. Jesús conoce el verdadero estado de los corazones de los hombres y de las mujeres. Esa fe es una fe temporal. Por eso hay gente que dice, pues yo me digo cristiano, pero pues sigo haciendo las mismas cosas de antes. Nada más que ahora pues no las doy a conocer, ¿verdad? Las hago en oculto, acá en secreto. ¿Sabes lo que te dice Jesús? No te conozco, no te conozco. Aunque digas que tienes mucha fe y aunque creas en los milagros y aunque creas en etcétera, no te conozco. No me fío de ti. Vaya, ahora ¿por qué, hermanos? Porque el único que conoce la realidad del corazón es Cristo. Ahora sí. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Déjenme decirle tres cosas de lo que no es el nuevo nacimiento y luego para decirle qué es. El nuevo nacimiento no es la adquisición de una nueva religión. ¿Sí? No es que usted sea de tal o cual religión. Ahora la gente dice, ay, es que él es muy espiritual. Sí, porque es que practica el budismo, practica yoga, tiene sus viajes astrales y es muy espiritual. Pues sí, es muy espiritual, pero no es bíblico. Amén, hermanos, tenemos que discernir, ¿verdad? El nuevo nacimiento no es la adquisición de una nueva denominación. Pues ahora soy bautista, pues ahora soy pentecostés. No es denominación. El nuevo nacimiento es la adquisición de una nueva vida, la vida de Dios, Dos, el nuevo nacimiento no es solamente afirmar lo sobrenatural en Jesús. Sí creo en los milagros de Cristo. Es más, me invitaron a esa iglesia en donde pues yo vi cómo la gente se levantaba y aquí y allá y le hicieron un milagrito. ¿Y qué con los milagros? O sea, los milagros no salvan. Los milagros no dan fe auténtica. Multitudes siguieron a Jesús por los milagros.
Y cuando las multitudes seguían a Jesús por los milagros, Jesús se paraba y les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nunca dijo, siga creyendo en mis milagros. No, porque Jesús sabe que los milagros pueden solamente atraer multitudes, pero no convertir discípulos. Ya cualquier persona se puede decir cristiana porque asiste a una iglesia, porque tiene una Biblia, porque ve milagros y porque los pasan ahí en la tele de enlace, que todo eso es puro engaño, mis hermanos, a propósito. El diablo también hace milagros, pues si no lo sabía usted. Va usted con los espiritistas también, y ellos hacen milagros, porque Satanás les da un poder también para sanar. Entonces, cuidado con esas cosas. Y ustedes de los que acostumbran a hacerse limpias, e ir a Catemaco, pues yo no sé de qué le limpian, pero si usted va a esas limpias, regresa con más demonios, ¿eh? Así es que el nuevo nacimiento no es solamente afirmar lo sobrenatural en Jesús, sino experimentar a Jesús en nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento no es la mejoría de la vieja naturaleza, sino es la creación de una nueva naturaleza, que es formada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, Juan 3, verso 1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, un líder. Él era parte del Sanedrín, que era como la corte suprema de los judíos, y el Sanedrín estaba formado por 71 líderes judíos, que eran la crema innata de lo más sobresaliente en el judaísmo. Bueno, uno de estos ilustres era Nicodemo. Entonces dice que Nicodemo, que era fariseo, que era una secta judía de las más estrictas, se acercó a Jesús. Verso 2. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Antes de que Nicodemo cuestione otra cosa, Jesús le responde. Ahora observe varios asuntos aquí. Se acerca a Jesús de noche. Quizás porque Nicodemo, como judío, si lo veían platicar con este joven rabí, pues lo iban a señalar y a juzgar y a acusar. Entonces tenía temor sin duda alguna Nicodemo. Dice, no vayan a ver aquí que me acerco yo a este joven rabí, porque de hecho ya los judíos comenzaban a hablar mal de Jesús. Bueno, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos. O sea, no es suficiente saber para experimentar el reino de Dios. Has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales. Otra vez, entonces, Nicodemo se estaba yendo por las señales. Cuando Jesús le dice, a ver, espérame tantito. Si no vuelves a nacer, no puedes ver el reino de Dios. O sea, no podrás entrar a la vida eterna, al cielo. ¿Sabe lo que eso fue, lo que eso significó para Nicodemo? Es como decirle a una eminencia religiosa de la religión popular o de las denominaciones, usted tiene que volver a nacer. Así usted sea un jerarca religioso y un jerarca espiritual, usted necesita volver a nacer. Pero yo soy el apóstol, el ungido. Si no has nacido de nuevo, eso no te vale de nada. Pero yo soy aquí entre la jerarquía, lo máximo, el sumo pontífice. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús es muy claro. Jesús no le dobló la píldora. Sí eres Nicodemo, sí sabes todo el antiguo. Porque estos líderes hermanos judíos, fariseos, había como 6,000 en la época de Jesús. Y hermanos, sabían la Biblia al derecho y al revés, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Es más, nos podrían dar clase a nosotros. Sabían desde Génesis hasta Malaquías, todo. Eran doctores en la ley, ilustres. Pues eso no le asombró a Jesús, ni lo deslumbró, ni nada por el estilo. Nicodemo, pues con todas tus credenciales y con todos tus títulos y con todos tus conocimientos,
necesitas volver a nacer. Si es que quieres entrar al reino de Dios, vas. Lo confronta con su realidad. Porque Jesús conoce los corazones. Jesús sabía que era un religioso. Nicodemo, no necesitas más religión, Nicodemo. Necesitas vida. Estás muerto en vida. Estás seco espiritualmente. Ve tu corazón. Eres como un sepulcro blanqueado, como lo dijo Jesús más adelante a los fariseos. Por fuera está muy bonito, pero por dentro, muerte, corrupción. Otra vez, mis hermanos, lo que necesita una persona no es más religión. Lo que necesita es la misma vida de Dios. Porque, hermanos, los fariseos eran minuciosos y eran muy estrictos. Y hoy por hoy hay mucha gente religiosa y en las iglesias que son muy estrictos, muy legalistas, muy ritualistas. Y no se me salga de aquí, de allá, pero no tienen vida. Solamente han tenido una modificación externa de su conducta, como los fariseos. Ellos tenían una conducta externa, la habían cambiado, pero por dentro, dice Jesús, no pasan el examen. Están muertos. Sigue su corazón duro. Así es que Nicodemo, necesitas volver a nacer. A lo que responde Nicodemo, verso 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles entonces de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De nuevo, Nicodemo. Por eso es que yo soy de tal religión, mis papás vienen de esa religión, mis abuelitos eran de esa religión, mis tatarabuelos eran de esa misma iglesia. Y necesitas volver a nacer. Necesitas volver a nacer. Vaya. No es el que usted diga, sí, yo creo que Jesús hace milagros, lo que le salva. No. Eso es lo que estaba diciendo Nicodemo. Y Jesús lo confronta. Nicodemo, necesitas volver a nacer de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? En el verso 5. El que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora déjeme decirle lo que no es. De agua y del Espíritu no significa el bautismo. El agua no significa el bautismo, no. Porque ningún sacramento, ningún ritual, ninguna ceremonia religiosa, nada puede salvar. Nada puede limpiar el pecado. Solamente lo único que limpia el pecado, número 1, la sangre de Cristo, que derramó en la cruz del Calvario. Y número 2, la palabra de Dios, es lo que nos limpia. Nada más. Fuera de ahí, no es que usted se vaya bailando a Chalma, no es que usted se vaya allá al Templo Mormón de Estados Unidos, ¿verdad? No es que usted se vaya allá con los testigos de Jehová a Nueva York, donde hace sus atalayas. Hermanos, todas las religiones tienen sus sedes, o al Vaticano. No son las sedes, ninguna sede da salvación. Solamente Cristo. Necesitas nacer de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? No es el bautismo. Y aquí muchos se confunden. Hay personas que asisten a las iglesias cristianas que ya fueron bautizadas, o diría yo, fueron remojados. No se han convertido. Por eso no cambian. Tienen una doble vida. Una vida el domingo y afuera otra vida totalmente distinta. Pero se sienten salvos porque fueron bautizados, porque son miembros del renuevo. ¿Sabe usted que ser miembro del renuevo no es la puerta para entrar al cielo? Dígame. A ver, dígame. Amén, hermanos. ¿O qué se salvó por ser del renuevo? A ver, voy a comenzar desde Génesis a explicar el plan de salvación y todo. No, hermanos, usted no se salva porque es miembro del renuevo, perdón. Usted se salva porque Cristo vive en usted. El renuevo es un instrumento del Señor. La iglesia somos un medio, pero la iglesia no produce salvos. Es el Espíritu Santo quien le hace salvo a usted. ¿Sí o no, hermanos? A ver, ¿estamos en el mismo canal o no? Oye, esto está en otra sintonía y yo en otra frecuencia. A ver, hermanos. Qué bueno que mencioné esto.
Porque no vaya a ser alguien que se esté engañando y que piense, ah, pues yo ya tengo unos 15 añitos aquí en el renuevo, pastor. Sí soy salvo, sí soy salva. No, eso no le da la salvación. No. Si no, usted es como Nicodemo. Con menos años, ¿verdad? Porque Nicodemo tendría unos 70 años. Bueno, algunos de ustedes ya más o menos están por ahí. Estamos, de verdad, diría el otro. No, hermanos, no es por ser miembro del renuevo de tal o cual iglesia. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel, vamos a explicar esto del agua y el espíritu. Nicodemo debía de saber esto como maestro. Le dice Jesús, oye, pues tú eres maestro de Israel y no sabes. Entonces, ¿dónde estás, Nicodemo? Ezequiel 37. Ahora, no estoy diciendo que no es importante ser miembro. Usted tiene que hacerse miembro de una iglesia si es cristiano, sí, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Pero lo primero es nacer de nuevo. Y luego usted ya se bautiza. Porque ya es salvo, no para salvarse. Ezequiel, 34. Déjame ver si estamos aquí en Ezequiel. No, Ezequiel 36, perdón. Ezequiel 36, versículo 24. Ahora sí. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré, dice el Señor, de las naciones, obviamente está hablando Israel, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Pregunta, ¿ya se está cumpliendo esto? Sí, hermanos. Los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo están regresando a Israel. Y esta era promesa del Señor, de que antes de que Él regresara, Él tenía que traer a su pueblo a su tierra, a Israel. Entonces, no hay casualidades. Qué interesante es todo esto. Verso 25. Dice, y os traeré a vuestro país. Ok, verso 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Ahora, al hablar de limpieza, hablar de agua limpieza, agua limpia, es una referencia a que cuando venimos a Cristo, Él lo que hace es limpiarnos. ¿De qué? De pecados e inmundicias y de ídolos del corazón. Un ídolo es todo aquello a lo cual usted le ha dado el primer lugar. Ese es un ídolo. Aunque no tenga una imagen. Aquello a lo cual usted le da su primer amor y lo más importante, etcétera, etcétera, se le convierte en un ídolo. El único Dios al que debemos de adorar es al Señor. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque lo merece todo. Entonces dice, os limpiaré. Así es que es una figura. Cuando venimos a Cristo, ¿qué hace Cristo, mis hermanos? Lo que no hace la filosofía, lo que no hacen las ideologías, lo que no hacen la educación, lo hace solamente Cristo en su obra. Él nos limpia, observe lo que dice ahí, de todas nuestras inmundicias. Esas situaciones secretas y ocultas que pensamos que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Tráigaselo a Él. Si usted ha estado batallando, yo no sé, ¿verdad? Quizás haya alguien que ha estado batallando con una situación secreta, que sabe que no ha estado mal, y usted ha querido cambiar, pero no ha podido. Venga entonces auténticamente al Señor y Él promete limpiarle, romper esa cadena de esclavitud, de atavismo, de atadura, a través de la sangre de Cristo. Es la obra de Cristo, mis hermanos. Esto es el Evangelio. Es lo que nos da el poder de vivir libremente, sin tener que estar dependiendo de tal o cual cosa para sentirnos en paz y estar bien. No, solamente dependemos de Cristo, de su gracia, de su misericordia, de su obra perfecta y de su resurrección, que es poder para nosotros también. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Verso 26. Esto es el nuevo nacimiento. Y también os daré, ¿qué? Aquí está, un corazón nuevo. No dice os daré una religión nueva. Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro. Ahí está, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, sensible. Esto es el nuevo. Por aquí tenemos que comenzar, mis hermanos. Todo cambio. Le decimos a la gente, lea más la Biblia, pero si no ha nacido de nuevo,
Digo, léala obviamente porque ahí se va a dar cuenta y el Espíritu Santo en su misericordia le puede usar para iluminarle y darse cuenta de que necesita volver a nacer, ¿verdad? Pero el punto es, Señor, lo primero que necesito es que tú me limpies, me perdones y cambies este corazón tan terco y tan necio. Que usted deje de decir, pues ¿qué quieres? Es que me parezco a mi papá. Pues mucho gusto, salúdenlo de mi parte. O me parezco a mi abuelita y a mi mamá, pues ella sí era y aquí. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de que cuando usted viene a Cristo, Dios le dice, te voy a dar ahora un nuevo corazón. ¿Qué es lo que necesitas? Un corazón sensible. Y ese corazón, juntamente con Él, nos dice aquí en el verso 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Su Espíritu Santo. Y aquí está ya el cambio radical, hermanos. Este es el nuevo nacimiento. Es un acto, no es un proceso. Cuando usted ya se percató, Señor, no puedo, el problema es mi corazón. Ya no voy a estar echando la culpa a los demás, ni al ambiente, ni soy yo, Señor. Y usted viene con un corazón contrito y humillado y le dice, Dios, cámbiame, perdóname, límpiame, Señor Jesucristo. Y pon tu Espíritu Santo dentro de mí. Hermanos, pero por supuesto que Dios oye ese clamor. Y en ese instante el Señor le perdona, le limpia toda esa inmundicia. Y le da un nuevo corazón, eso es una nueva naturaleza. Y ese nuevo corazón, que es esa nueva naturaleza, que es como la de Cristo, es lo que ahora nos va a llevar, hermanos, a un cambio de vida desde adentro. Porque dice ahí en el verso 27, y ahí, entonces, ¿verdad? Entonces, y haré, ¿qué? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero observe cómo viene después, y haré, ¿después de qué? De que Dios le cambie el corazón, de que Dios le da su Espíritu Santo. Entonces sí, Dios, hermanos, sigue haciendo su obra. Y Él a partir de ese momento va a estar en usted poniéndole la intención, el querer amar a Dios, el deleitarse en la santidad de Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, porque ahora es Dios quien está dando a usted la intención, el querer y el hacer también por su buena voluntad. Preguntas, alguna duda, algún comentario, ¿cómo ve? ¿Estamos o no? No, pues sí, ya vi que sí. Vaya. Ahora, a ellos dice el Señor, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros, los nacidos de nuevo, me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso es, hermanos. Un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Pregunta final. ¿Ya nació usted de nuevo? Contéstese a sí mismo. ¿Es usted? ¿Ya nació de nuevo? Otra pregunta. ¿Hay frutos de ese nuevo nacimiento? De eso veremos la próxima semana, primero Dios. ¿Cómo sé que ya nací de nuevo? Vamos a ver el próximo domingo los frutos del nuevo nacimiento. Oramos. Cierre sus ojos. Y lo primerito a lo que yo le quiero invitar en esta tarde es, venga Cristo. Aunque usted sea miembro, si es salvo, pues está bien. Gloria a Dios, gócese en el Señor y dele gracias. No quiero yo aquí estar cuestionando su salvación, por favor. No es esa mi intención. Si usted ya es salvo, salva, bendiga el nombre de Dios y siga adelante, dependiendo de su Espíritu Santo, sabiendo que ya tiene una nueva naturaleza, sabiendo que Dios pone en usted el querer como el hacer. Glorifique al Señor, gócese en Cristo. Pero ahora quiero hacer una invitación a aquellas personas, o miembros de la iglesia, o personas nuevas, que no han tenido esta transformación, este nuevo nacimiento. Dios le dice que hoy Él quiere que usted nazca de nuevo. ¿Qué le dirá usted a Dios? Incline su cabeza y dígale, Señor, reconozco que el problema es mi corazón, que se ha pervertido por el pecado. Soy yo, Señor. Pero escucho tu invitación de amor para perdonarme, para hacerme una nueva persona, para darme un nuevo corazón, para darme tu naturaleza, Señor Jesucristo, y poner tu Espíritu Santo dentro de mí. Yo te necesito, yo creo en ti, Jesús. Rindo mi vida a ti.
Dame ese nuevo nacimiento. Te necesito. Transfórmame y permíteme experimentar ese poder transformador de tu evangelio, esa confianza en ti, esa seguridad, esa paz, Señor, y esa obediencia a tu voluntad. Tú lo puedes hacer, Señor. Aquí estoy. Transfórmame y que mi vida a partir de hoy sea una nueva vida en Cristo. Estamos orando y cada quien pues, le pide a Dios lo que necesita, lo que sabe que necesita delante de Dios. Ya no siga llevando una doble vida. Hoy puede iniciar una nueva etapa. Es un asunto ahorita de usted y del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de hoy, si usted lo hace auténticamente, Dios, que es misericordioso, por su gran amor con que nos amó, le dará a usted perdón de pecados completo y le dará a usted una vida eterna y una vida nueva en Cristo. Usted podrá sentir su amor, experimentarlo, confiar en Él como nunca antes, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Si no tenía la certeza, hágalo hoy. El Señor le ama y Él comprende y Él quiere darle ahora una nueva libertad. La auténtica libertad en Cristo y el auténtico poder en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Padre, gracias. Tú escuchas el clamor, la súplica sincera, nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo está actuando en muchos corazones. Este es el comienzo, mi Señor, de una nueva etapa en nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu poder transformador y por tu Espíritu Santo, y el cual, Señor, sin duda nos vas a llevar de triunfo en triunfo, porque es tu naturaleza, es tu poder. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad. Si quizás nos habíamos engañado, pero has abierto nuestros ojos y hoy nos permites auténticamente rendirnos a ti, Señor, y saber que somos tus hijos, tus hijas. Y a partir de hoy, una obra nueva, Señor, comenzarás en nuestra vida. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.